Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecido a Dios porque nos permite una vez más continuar con este hermoso camino que hemos elegido para enseñar, que es el libro de Proverbios. Vamos hoy a Proverbios 13:10 y vamos a ver el título del mensaje es, o de la enseñanza que tenemos hoy, o también si quiere llamarlo reflexión que tenemos hoy. El título es Soberbia o buen consejo. Soberbia o buen consejo. Vean ustedes qué maravilloso que es esto. ¿Sí? Siguiendo con el tema del aporte a la sociedad. El siguiente proverbio que vamos a ver ahora muestra la diferencia entre la soberbia y la humildad. Aunque no hable de humildad explícita, porque vamos a ver que en Proverbios, que este proverbio no habla de humildad explícita, está implícita en los que reciben el consejo. Veamos qué nos dice Proverbios 13:10. Proverbios 13:10 nos dice: con la soberbia solo se provoca contienda, pero con los bien aconsejados está la sabiduría. El incendio de la soberbia solo se apaga con el agua de la humildad. Podemos arrancar con esta frase. La soberbia puede destruir toda una sociedad, pero la humildad con que se recibe un consejo puede aportar mucha sabiduría y hacer grande a la gente. Observemos a lo largo de la historia, es decir, de la historia humana, cómo la soberbia de algunos provocó verdaderos desastres. Las guerras, por ejemplo, son producto de la soberbia de algunos. Otros que fueron bien aconsejados y recibieron con humildad el consejo, apagaron los pleitos. Jacobo, un escritor del Nuevo Pacto, conociendo la historia de su propio pueblo y quizás conociendo este proverbio, probablemente, seguramente conociendo este proverbio, dice en su carta en el capítulo 4, verso 1, Jacobo 4:1, ¿de dónde surgen guerras y de dónde contiendas entre vosotros? Les está hablando primariamente a su propio pueblo, el pueblo judío. ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia y no sois capaces de alcanzar, lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal para derrochar en vuestros deleites. El pasaje sigue, ¿no? Porque el pasaje continúa. Sigue para demostrar que Jacobo hará el contraste. Cuando uno sigue leyendo el hilo de esto que Jacobo está escribiendo, llega a un punto donde él hace el contraste entre los soberbios y los humildes. Dios se opone a los soberbios, los resiste y da gracia a los humildes. Se opone a los soberbios, es decir, que no los asiste, no los ayuda. ¿Por qué entendemos que esto es el contraste con el humilde? Porque dice que al humilde da gracia. Gracia es favor inmerecido, es ser fortalecido sin merecerlo. Pero aquel que con humildad se acerca a Dios, a ese Dios fortalece. Jacobo tomará las palabras de Proverbios 3:34, que seguramente también lo conocía, por eso lo aplica allí en el Nuevo Pacto,
tomará las palabras de Proverbio 3:34 que dice, ciertamente a los escarnecedores o a los que se burlan, a los burladores, burlará, ¿sí? Burlará y dará gracia a los humildes. En otras palabras es exactamente lo mismo, ¿sí? Se opone a los soberbios y da gracia, favor inmerecido, fortalecimiento a los humildes. Y las aplicará duramente a aquellos que, diciéndose creyentes, se comportan como impíos o como malvados. En otras traducciones este proverbio dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda o parirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Así que allí la palabra concebir también se le puede traducir como parir. Entonces, ciertamente la soberbia concebirá o parirá contienda. Porque eso es lo que se da a luz, ¿no? Sencillamente en la soberbia no hay sabiduría ni buenos consejos. Por tanto, la soberbia, lejos de apagar la contienda, la genera de tal manera que termina en conflictos, muchas veces por cosas mínimas o sin importancia. Y esta frase la repito porque nos tiene que quedar grabado muchas veces para poder actuar con sabiduría. Sencillamente, en la soberbia no hay sabiduría ni buenos consejos. Por tanto, la soberbia, lejos de apagar la contienda, o la contención, o el pleito, la genera de tal manera que termina en conflictos muchas veces por cosas mínimas o sin importancia. Es que vemos muchas veces que una enorme discusión, una pelea, y quizás comenzó con una pequeña, con algo sin importancia. La Biblia Plenitud conecta con Proverbios 11:14, el Proverbios que leímos. Y Proverbios 11:14 dice, por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué distinto que sería todo, ¿no? Hasta los gobiernos serían muy distintos si hubiese una multitud de consejeros. Habría seguridad. Fíjense que el contraste, por falta de dirección se arruina un pueblo. O como hoy se está diciendo en estos días, desgobierno. ¿Sí? Desgobierno. Nadie gobierna. La anarquía es la que gobierna. Y anarquía no significa que uno es autoritario, sino que cada uno hace lo que quiere. Eso es anarquía. La sabiduría está estrechamente ligada a la humildad. Sabiduría y humildad, o la humildad está estrechamente ligada a la sabiduría. Y la sabiduría está estrechamente ligada a la humildad. Porque dentro de lo que significa sabiduría, encierra todo lo que tiene que ver con buenos valores. La sabiduría encierra todo lo que tiene que ver con buenos valores. Y esto tiene mucho que ver con la humildad. Está estrechamente ligado. Por tanto, para tener un buen rumbo hay que estar dispuestos a recibir buenos consejos. Repito esto, por tanto, para tener un buen rumbo hay que estar dispuestos a recibir buenos consejos. O como dicen algunas versiones, ser avisados. También se podría decir aconsejados, que prestan atención al consejo. Veamos Proverbios 11:2. Dice Proverbios 11:2, si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Qué hermoso esto, qué hermoso que es esto. Si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Está claro que la soberbia provoca o da a luz o parirá contienda. Eso produce deshonra, ¿sí? Eso produce deshonra, falta de juicio, falta de equilibrio. Vimos también que por falta de buenos consejos
o por no querer escucharlos puede arruinar a un pueblo. Miren qué hermoso que es esto. Pero la contraparte de esto es que los que son bien aconsejados o que reciben bien el consejo son acompañados por la sabiduría. Y la sabiduría puede llevar a un gobernante humilde a ser un gobernante sabio. Veamos Proverbios 29:4. 29:4 dice, un rey justo hace estable el país, pero el que lo carga de tributos lo destruye. Ya conté la historia así del rey Jeroboam, que en lugar de hacer caso a los ancianos, hizo caso a los jóvenes e hizo un desastre en su país. Esto lo vamos a volver a tocar, pero ahora casi al final, para poder mostrar lo importante que es recibir no solo que alguien dé buenos consejos, sino que la persona reciba los buenos consejos y que sepa diferenciar entre los buenos consejos y los malos consejos. Ahora ya lo vamos a ver en un momentito. Así que repito, Proverbios 29:4. Un rey justo, también se le puede decir un presidente justo o un gobernante justo. Recuerden que en esa época no había reyes, pero significa gobernantes o equivale a gobernantes. Y cualquier gobernante justo hace estable el país, pero el que lo carga de tributo lo destruye. Ya llegaremos, ya llegaremos definitivamente a este proverbio que acabo de leer y desarrollaremos algunos conceptos ligados a lo que lamentablemente estamos viviendo en nuestro amado país, Argentina, con los más de 160 impuestos que el Estado nos impone. Lo que está hablando precisamente el proverbio es eso, el que carga a un país de tributos o de impuestos lo destruye. Volvamos al proverbio que desarrollamos en esta oportunidad. Hay veces que se entiende la razón, hay veces, mejor dicho, hay veces que no se entiende la razón por la que traducen del hebreo al español ciertas palabras que cuando las analizamos no le da el sentido correcto al mensaje. Este es el caso de la palabra rak, R-A-Q o R-A-K también se puede escribir. Solamente significa, ¿no? Solamente, aunque, más, pero, incluso, excepto, por lo menos, sin embargo. Esos son los significados que tiene en español la palabra rak. Pero no se ve traducida ciertamente como lo leemos en algunas traducciones. La palabra rak en 106 ocasiones aparece en el Viejo Pacto, desde Génesis 6:5, donde se traduce con la palabra solo. En Génesis 14:24, en algunas traducciones aparece, pero no se registra en la Septuaginta, ya hemos explicado lo que es la Septuaginta. Parece que el texto masorético se presenta cierta dificultad de lectura. Voy a leer el 14:24, aunque no puedo mostrar en este momento la diferencia que hay con algunos otros, con otras traducciones, pero sí les voy a mostrar lo que encontré definitivamente. 14:24. Génesis 14:24 es un versículo que en el texto hebreo masorético es un poco más largo y no se entiende. Miren, estamos viendo en Génesis 14:24, en algunas traducciones aparece, pero no se registra en la Septuaginta, por ejemplo. Parece que en el texto masorético se presenta cierta dificultad de lectura. Vamos a ver, 14:24 dice, Génesis 14:24. Vamos a ver que
allí, cuando Lot está eh, en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Le dice, eh, le dice así, eh, he aquí tengo dos hijas que no han conocido varón, y voy a sacarlas a vosotros ahora y haced con ellas como bien os parezca, pero no hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Eh, allí tengo, allí ese versículo está equivocado. Tomé mal la cita, perdón. En algunas traducciones aparece, pero bueno, esto es lo que le explicaba recién, pero hay un error mío allí porque anoté mal la cita. En Génesis 20:11 se traduce ciertamente. En Génesis 24:8 encontramos que las versiones basadas en el texto masorético añaden en el final solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Traducen Rak como solamente o solo, pero en la Septuaginta, que es este versículo es más corto. Eso no existe en la traducción griega del texto hebreo. Entendemos que la traducción griega del Viejo Pacto se ha comprobado que es más fiel en el texto masorético. Entonces, en Génesis 24:8, que ese es el versículo que quería leerles, y me equivoqué de versículo, 24:8, dice, y si la mujer no quiere acompañarte hasta esta tierra, quedarás desligado de mi juramento. Pero en el texto masorético, añade, pero no hagas volver a mi hijo allá. Solamente que no hagas volver a mi hijo allá. Ese es lo que agrega. Pero allí esa traducción no está bien, no es correcto. Es simplemente más corto. Siguiendo con el análisis, la palabra Sadom, que se traduce en este proverbio como soberbia, se traduce en Deuteronomio 18:22 como presunción, que equivale a insolencia. Vamos a ver 18:22. Proverbios 18:22. Perdón, Deuteronomio 18:22. 18:22 dice así. Pero esto es importante también entenderlo o escucharlo porque esto nos va enseñando también a cómo debemos actuar ante ciertas situaciones o ciertas circunstancias. Veamos esto. Acá va a estar hablando en Deuteronomio 18:22 como presunción que equivale a insolencia. Pero voy a leer los versículos anteriores para mostrar un poco el contexto. Dice, pero el profeta que tenga la presunción, ¿sí? Allí tenemos la palabra rak, de hablar en mi nombre, dice Dios esto, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos conocer la palabra que no ha hablado Yahvé o que no ha hablado Dios? Cuando el profeta hable en nombre de Yahvé y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Yahvé. Con presunción, con insolencia se le podría decir también, le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto es un poco una advertencia para aquellos que subiéndose al caballo de la soberbia se creen profetas y hacen que la gente muchas veces les crea y terminan siguiendo a un falso profeta, siendo estafados muchas veces porque les roban el dinero. ¿Todo por qué? Porque siguen las palabras que quieren escuchar, pero no las que necesitan escuchar. Yo, por ejemplo, en este momento, yo no estoy enseñando esto para los que, o no estoy diciendo lo que la gente quiere escuchar. Yo estoy hablando lo que la gente necesita escuchar. Que lo escuche o no lo escuche ya no es un problema mío, es un problema de la gente. Entonces, allí es donde se cumple que con los avisados o con los bien aconsejados está la sabiduría. ¿Sí? Entonces, cuando la advertencia que Dios hace es que si alguien dice hablar de parte de Dios
y no es comprobable, no es verificable y no es ni honesto ni verdadero, tal persona está actuando con soberbia, con presunción. No tienen ni que escucharlo, ni que escucharlo. ¿Sí? Fíjense hasta dónde llega muchas veces la presunción, la soberbia, la insolencia, de creer o decir que habla de parte de Dios. Hemos conocido muchos que diciéndose profetas han estafado a la gente. Entonces estoy haciendo el análisis de la palabra Sadón con Z, ¿sí? Sadón. Entonces en ese análisis que se traduce en este proverbio como soberbia, se traduce también en Deuteronomio 18:22, que es lo que leímos recién, como presunción que equivale a insolencia. En Proverbios 11:2 se traduce como soberbia, al igual que en 21:24. Miren esto. Proverbios 11:2, que es el que leímos hoy, recuerdan, 11:2, dice: si irrumpe la soberbia, sobreviene la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Si irrumpe la soberbia, siempre, primero viene la soberbia, luego viene la deshonra. Recuerden eso. Cualquier persona que se ensoberbece, a la corta o a la larga será deshonrado. ¿Sí? O sea, la deshonra significa que ya la gente ni siquiera quiere estar cerca de ellos ni escucharlos. No sé si alguna vez les ha sucedido, pero me ha sucedido a mí, de que hay personas que uno preferiría ya, uno quisiera ya ni escucharlo, porque cuando escuchamos a ciertas personas con semejante soberbia, hasta nos hace mal a los oídos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces, seguramente también a ustedes les ha pasado, ¿no? De estar con personas que actúan con soberbia, hablan con soberbia, o son insolentes, o presuntuosos, y ya no queremos escucharlos más. Miren ustedes lo que dice aquí. En Proverbios 21-24 dice: el soberbio presuntuoso, mire qué conjunto de cosas, soberbia y presunción. Tiene por nombre insolente, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Es un insolente, ese soberbio presuntuoso es un insolente. Dice: el soberbio presuntuoso tiene por nombre insolente y obra o actúa con saña y furor. Este proverbio nos muestra los resultados de las acciones del soberbio, que además actúa con presunción. Predomina la insolencia y su obra es con ensañamiento y furia. Demuestra entonces que la soberbia provoca o da a luz la contienda. Los conflictos, por ejemplo, nosotros vemos los conflictos en el mundo, tienen como detonante la soberbia. Siempre detrás de cada conflicto anida la soberbia, o el detonante de los conflictos es la soberbia de los gobiernos, cuando unos avasallan los derechos de otros. Cada vecino y cada país tiene sus límites y su soberanía. Esto no solo está contemplado el derecho a la propiedad privada o el cuidado de la propiedad privada, no solo está contemplado en la Constitución Nacional, sino que está contemplado en la Biblia. Dios tiene mucho cuidado acerca de esto. Por supuesto que primero estuvo contemplado en la Biblia, porque primero se escribió la Biblia, y luego se escribieron todas las constituciones nacionales de todos los países, ¿no? Veamos esto. Acá nos dice claramente que esto también
está regulado en la ley de Moisés para que no haya abusos. Y esto lo podemos ver desde Deuteronomio. Deuteronomio es segundo dictamen o segunda ley o la segunda pronunciación de la ley. ¿De qué ley hablaba? De la ley de Moisés, que fue escrita a los pies del monte Sinaí. Veamos. Deuteronomio 19:14 nos dice así: no desplazarás el lindero de tu vecino, es decir, la parte límite, el lindante, el lindero de tu vecino, que fijaron tus antecesores en la demarcación heredada en la tierra que Yahvé, tu Elohim, te da para que la poseas. Miren ustedes. Entonces, de ahí nos vamos a 27:17. Vamos a ver allí. Mire qué gravedad que tiene esto, que en 27:17 dice de Deuteronomio: maldito el que desplace el lindero de su vecino. Maldito el que desplace el lindero de su vecino. Es decir, aquel que le corra 1 centímetro el lindero para ganarle terreno. Maldito, dice Dios, maldito. Luego el escritor de Proverbios recoge el mensaje de esta ley, porque el escritor de Proverbios conocía esta ley por cuanto es del mismo pueblo. Luego el escritor de Proverbios recoge el mensaje y lo convierte en 2 máximas, o proverbios también se pueden llamar, pero son más bien máximas, que las encontramos allí en el libro de Proverbios, capítulo 22, 28. Capítulo 22, 28. Estos 2 proverbios o estas 2 máximas son muy parecidas, pero miren ustedes, el 22, 28 dice: no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Esta máxima está reflejando lo que ya Moisés, cerca de 500 años antes, había escrito. Miren, no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Es decir, no pases por encima el límite del terreno de tu vecino. No le robes terreno a tu vecino. No avasalles a tu vecino. No te metas en la soberanía de tu vecino o en la soberanía de otro país. Esto es lo que han estado tratando de hacer con nuestro país también, dicho sea de paso. Desde el sur, con los chilenos primero, con los mapuches o pseudo mapuches ahora, con los chinos por otro lado, y así es como lamentablemente de una forma u otra nos van robando territorio, ¿sí? Territorio de los cuales hay poderes transnacionales que mueven esto. Y Dios dice: no remuevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Pero miren ustedes que hay una advertencia. Vamos al 23:10 y dice: no remuevas el lindero antiguo, ni te metas en el campo de los huérfanos, porque el que los está redimiendo, o el que los está, podríamos decir, los está comprando o cuidando, es fuerte y pleiteará su causa contra ti. Es decir, no te metas en el terreno vecino, si no le robes al terreno vecino, no corras los límites porque es ilegal, no solo por la Constitución Nacional, sino primeramente por la palabra de Dios. No le comas, como diríamos aquí, no le comas terreno a tu vecino. ¿Pero por qué? Primero, porque la propiedad privada es un derecho. Y nadie puede meterse a la propiedad privada sin permiso del dueño. Todo lo demás es usurpación, expropiación, es estafa, corrupción. Ahora bien, miren ustedes lo que dice Proverbios 23:10. No acuses al siervo ante su señor.
23:10. 23:10. No remuevas el lindero antiguo, ni te metas en el campo de los huérfanos, porque el que los está redimiendo es fuerte y pleiteará su causa contra ti. Es decir, no solo ahora es ilegal, sino que te estarás metiendo con Dios mismo, que es el, el que cuida, el que guarda, el que vela por los huérfanos y por las viudas. Él, cualquiera que se mete con los huérfanos o con las viudas o quiere estafarlos, se las verá con Dios, ¿sí? Pero esto tiene una connotación mucho más profunda de lo que vemos, porque hoy quizás no vemos esa justicia en la tierra, pero la justicia va a llegar, la justicia está en marcha. Así que no es una cuestión de que no va a suceder nunca nada. Esto nos lleva al análisis de la segunda parte, los que reciben el consejo. Muestro el ejemplo de alguien que recibió un buen consejo y lo rechazó por no ser de su agrado, lo que dije anteriormente. Sin embargo, escuchó el consejo que lo llevaría a su propia ruina y a los de su nación. Y estoy hablando en Segunda de Crónicas, capítulo 10. Vamos a ver un rey, que es el rey que les estuve hablando anteriormente, al principio, que es el rey Roboam. Pero vamos a ver qué nos dice en Segunda de Crónicas 10. Segunda de Crónicas 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Nos dice: es largo el capítulo, pero es interesante para poder ver que dónde está la diferencia entre la sabiduría y la necedad. Uno puede recibir buenos consejos y no escucharlos. Y uno también puede recibir malos consejos y sí escucharlos. ¿Qué hace la diferencia entre la sabiduría y la necedad? Que uno distingue cuáles son buenos consejos y cuáles malos consejos. Y que uno no va a seguir los malos consejos sino los buenos consejos. Y vamos a ver qué pasó con este rey. Este rey, Roboam, es hijo de Salomón, el que escribió estos proverbios, o gran parte de estos proverbios. Así que significa que Roboam conocía, es muy probable que su padre le hablara muchas veces, como vemos en el libro de Proverbios, que le hablara a su hijo Roboam acerca de estos proverbios. Pero miren qué hace Proverbios. Dice, entonces Roboam, porque muere Salomón, el rey Salomón, y en su lugar asume Roboam. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. ¿Sí? Una parte era Israel, la otra parte era Judá. Pero en ese momento estaban todas las 12 tribus unidas. Y sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, ben Nabat, o hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de la presencia del rey Salomón, Jeroboam regresó de Egipto y mandaron a llamarle. Y Jeroboam llegó con todo Israel para hablar a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Acá comienza el problema, porque Roboam ya es rey o estaba por ser proclamado rey, pero viene alguien que había sido un servidor de su padre y miren lo que hace, o miren lo que dice. Jeroboam a Roboam le dice, tu padre, es decir, Salomón, agravó nuestro yugo, es decir, nuestro peso, nuestra carga. Ahora pues, haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero y te serviremos. Ojo, ¿querés ponerte un pueblo en contra? Cargale más impuestos. ¿Querés tener un pueblo en contra? Cargale más impuestos. Por supuesto, cargale más impuestos a los que trabajan, cargale más impuestos a los que trabajan
y regalarle a los que no trabajan. Entonces ahí ya no solo está actuando la soberbia, está actuando la injusticia, está actuando la mentira, está actuando la corrupción. Y le respondió: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se retiró. Y el rey Roboam consultó a los ancianos que habían estado delante de su padre. Fíjense que primero consulta a los ancianos, a gente, porque acá no habla solamente de gente de edad o muy mayores, sino ancianos, personas maduras, a las que por lo general se les pedía consejo o actuaban como jueces en Israel y en aquellas partes de Medio Oriente, es así. ¿Cómo aconsejáis, dice Roboam a los ancianos? ¿Cómo aconsejáis que responda a este pueblo? Si vos vas a hacer una pregunta para recibir un consejo, tenés que escuchar el consejo y si el consejo es bueno, tomarlo. Es así. Y le hablaron diciendo: si eres benevolente para con este pueblo y los complaces y les hablas buenas palabras, mire lo simple y sencillo que les estaban pidiendo estos ancianos a este futuro rey, que sin duda se iba a ganar el corazón de ellos si hacía lo que los ancianos le estaban pidiendo. Porque estaban pidiendo algo correcto, simple, sencillo. Dice: serán tus siervos o tus servidores todos los días. Pero él dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido con él y estaban delante de su presencia. Primero, deja de lado el consejo de los ancianos, el cual ese consejo era muy buen consejo. No solo eso, sino que ahora va a aconsejar a jóvenes que ya en la diferencia de edad hay diferencia de opiniones. Pero estos jóvenes no solo estaban ahora delante de él, sino que habían crecido con él. Y si habían crecido con él como hijo de rey, sin duda todos habían crecido, como diríamos nosotros, en cuna de oro. Por tanto, no sabían nada de lo que era el sacrificio, de lo que era el trabajo, de lo que era el esfuerzo. Así que, ¿cuál consejo le podían dar? Bueno, vamos a ver. Y les preguntó Roboam a estos jóvenes: ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia el yugo que tu padre impuso sobre nosotros? Y los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: así dirás al pueblo que te habló diciendo. Fíjense ustedes que no solo es un mal consejo, sino que lo va a llevar a la total ruina por hacer caso a este consejo. Tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú pues alivia nuestro yugo, es lo que decían los ancianos. Así les dirás, dicen ahora estos jóvenes aconsejándolo. Así dirás al pueblo que te habló diciendo, así les dirás: mi meñique es más grueso que los lomos de mi padre, es decir, yo soy más fuerte que mi padre. Así que si mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, es decir, lo haré más pesado. Mi padre os castigó con azotes, pero yo con escorpiones, es decir, el trabajo será más duro y será más pesado porque habrá mayor tributo, es decir, mayor impuesto. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo fueron a Roboam, tal como les había hablado el rey, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey les respondió. Y el rey les respondió duramente. Pues el rey Roboam dejó de lado el consejo de los ancianos y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes. Observen ustedes la necedad de este rey, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo,
pero yo añadiré a él. Mi padre os castigó con azotes, pero yo con escorpiones. Así el rey no escuchó al pueblo, porque era designio de Jah Elohim para que Yahvé cumpliera su palabra dicha por medio de Ahías Silonita, es decir, un profeta, a Jeroboam ben Nabat. Y cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí, es decir, porque David era el antecesor y el ascendente de Roboam, porque David era padre de Salomón y Salomón padre de Roboam. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel cada uno a sus dioses. David, mira ahora por tu propia casa, y todo Israel se retiró a sus tiendas. Israel a sus propios dioses. El primer error o el error que comete más grande Roboam es que se divida su propia nación, se divida, y que muchos, en lugar de ser guiados a seguir adorando al verdadero Dios, se vuelven a sus propios dioses o a sus propios muñecos, como podríamos decir hoy. Algo prohibido, totalmente prohibido. A aquellos que adoran a imágenes o que adoran a los santos o que adoran a la Virgen y todo ese tipo de cosas, o a las distintas clases de vírgenes que hay. No obstante, Roboam reinó sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Después el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo del tributo laboral, pero los hijos de Israel lo lapidaron y murió. ¿Por qué? Porque él iba a cobrar mayor impuesto a través de Adoram, que era el que estaba a cargo del tributo laboral, es decir, del impuesto laboral, y lo mataron, lo lapidaron, es decir, lo hundieron bajo piedras. Y el mismo rey Roboam se tuvo que apresurar a subir en su carro y para huir a Jerusalén. Así se rebeló Israel contra la casa de David hasta hoy. No solo este rey no escuchó el consejo no fue sabio al escuchar el buen consejo de los ancianos, sino que fue un necio al escuchar el mal consejo de los jóvenes, que lo llevaron a la ruina y a arruinar a su propia nación, porque a partir de allí Israel se divide la tierra de Israel se divide en dos: Israel para el lado norte y Judá para el lado sur, y queda dividida una nación. Entonces el rey Roboam se queda solamente con dos tribus, una pequeña parte, y las otras 10 se separaron, yendo a sus propios dioses, lo cual después le trajo sus propias consecuencias, porque al adorar otros dioses abandonaron a Dios, al Dios verdadero, y fueron asesinados o fueron muertos precisamente porque el enemigo ganó el terreno. Por eso fueron luego esclavos y exiliados por el, en ese entonces, imperio asirio. El rey no escuchó el consejo que lo llevaría a la unidad, sin embargo escuchó el consejo que llevó a la división del reino. Los consejos pueden ser buenos o malos, pero depende del aconsejado. Si su corazón es recto, discernirá el consejo y tomará la decisión correcta. Pero si su corazón es perverso, es probable que tome malas decisiones. Para terminar, escuchemos algunos consejos que nos ayudarán a ser un poco más sabios. Proverbios 17:14 dice: di que rajado es el comienzo de un pleito, apártate antes que reviente. Miren qué maravilloso que es esto. ¿Por qué? Porque un dique también significa represa. Nadie en su sano juicio se quedaría delante de un dique o una represa que tiene una rajadura, porque lo próximo que sucederá es un aluvión de agua y barro que arrasaría con todo por delante. El sabio
¿Qué significa esto? Que el sabio no se queda cuando la soberbia desata un pleito. El sabio no se queda cuando la soberbia desata un pleito. Por eso dice, dique rajado es el comienzo de un pleito. Es como cuando uno está frente a una gran represa y comienza a rajarse la pared de la represa. Lo próximo que va a haber es una destrucción y una avalancha de agua y barro y arrasando todo lo que hay por delante. Así que la persona sería un necio, alguien que no está en su sano juicio, un loco, si se quedara si se quedara delante de la represa cuando empieza a rajarse. Así es el que se queda o el que desata un pleito, ¿sí? El que desata un pleito. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que llegues a ser sabio. Nosotros vamos siendo sabios en el camino en la medida que vamos escuchando el buen consejo y que vamos discerniendo, aun cuando alguien nos trae un consejo que no es del todo correcto o que no es correcto, discernimos y lo desechamos. El camino de la sabiduría es difícil, pero al final es el más gratificante. Recuerden esto, el camino de la sabiduría es el más difícil, porque es más fácil hacer las cosas de cualquier manera, pero los resultados van a ser malos. Pero el camino de la sabiduría es difícil, pero al final es el más gratificante. Proverbios 25:8 dice, no te des prisa en pleitear o iniciar un pleito, porque ¿qué harás al final cuando te haya avergonzado tu prójimo? Es decir, cuidado con iniciar un pleito porque podés quedar avergonzado por aquel con quien has iniciado el pleito. Así que no te des prisa, pensá bien, fíjate qué vas a hacer, si es conveniente, si no es conveniente. Ahora bien, quiero terminar con esta frase. Estamos en el libro de Proverbios precisamente para adquirir sabiduría y cometer la menor cantidad de errores que nos sea posible. Dios nos asista en este desafío. Oramos, Señor, estoy ante tu dulce presencia agradecido porque hasta aquí me has asistido y me has ayudado y clamo en tu presencia para que nos hagas más sabios cada día, no solo a mí, sino a mi familia, a mis hermanos, a los que están escuchando, a los que escucharán de aquí en adelante. Todo aquel que sea bien aconsejado y que reciba el buen consejo, será cada día más sabio. Y te ruego, Señor, que realmente nos ayudes a discernir, a distinguir, a examinar aquello que se nos dice. Gracias, maravilloso Dios, porque hasta aquí nos has asistido. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús te ruego tu bendición sobre todos los que escuchan y los que escucharán. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Marcelo Alexis Basset. También estamos en LinkedIn, en Blogger. Estamos en Twitter también, así que pueden seguirnos en alguna de esas distintas redes. Dios los siga bendiciendo y nos vemos cuando nos veamos.